Saludos mis amigos binarios, continuamos con la serie de seguridad informática con el tema seguridad física y seguridad lógica. A modo de introducción les recuerdo que la seguridad informática está compuesta de 4 aspectos complementarios. Estos son la confidencialidad, que se define como la capacidad de utilizar la información o el recurso deseado, la integridad, el cual se refiere a la confiabilidad de los datos y recursos en términos de prevención de cambios inapropiados o no autorizados, la disponibilidad, que se define como la capacidad de utilizar la información o el recurso deseado, y la autenticidad, que es la identificación y la garantía del origen de la información. La unión de estos 4 es lo que nos proporciona la seguridad global que necesitamos para un sistema de información determinado. El estudio de la seguridad informática se suele dividir en 2 grandes bloques, la seguridad lógica y la seguridad física. La seguridad lógica es la rama de la seguridad informática más conocida y a la que generalmente se le otorga mayor importancia, pero hay que tener en cuenta que los grandes incidentes de seguridad, los que ponen en peligro la continuidad del servicio y hasta la existencia de la organización que los sufre, suelen estar comprendidos dentro del ámbito de la seguridad física. Restringir el acceso a los programas y archivos. Los operadores deben trabajar sin supervisión minuciosa y no podrán modificar ni programas archivos que no correspondan. Asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en y por el procedimiento correcto. Asegurar que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario al cual ha sido dirigida y por ningún otro. Asegurar que la información que el destinatario ha recibido sea la misma que ha sido transmitida. Se debe disponer de sistemas alternativos de transmisión de información entre diferentes puntos. La deficiencia en los equipos respectivos de soporte, la inteligencia social, el espionaje industrial, la deficiente administración de una red, los virus, fallos en la seguridad de programas, los vándalos informáticos. Intrusiones al sistema, ya sean física, por sistema o remota. Ataques característicos, ya sea por hardware, comprendidos por el agua, fuego, electricidad, polvo, cigarrillos, comidas, etc. Al software, borrados accidentales, intencionados, fallos de línea de programa, bombas lógicas, robo, copias ilegales. Datos. Los mismos puntos débiles que el software. Formas de protección. Firewall, VPNs, conexiones seguras, wrapper, software de análisis de vulnerabilidad, fingerprint para archivos, normas de asignación de cuentas, tuning. Hardware, errores intermitentes, conexión suelta, desconexión de tarjetas, etc. Software, sustracción de programas, modificación, ejecución errónea, defectos en llamadas al sistema, etc. Datos, alteración de contenido, introducción de datos falsos, manipulación fraudulenta de datos, etc. Estos 3 primeros puntos conforman el llamado triángulo de debilidad del sistema. Hay otros, entre los que se encuentran memoria, introducción de virus, mal uso de la gestión de memoria, bloqueo de sistema, etc. Usuarios, suplantación de identidad, acceso no autorizado, visualización de datos confidenciales, etc. Es muy difícil diseñar un plan que contemple de forma eficiente todos estos aspectos. Debido al principio de acceso más fácil, no se deberá descuidar ninguno de los 5 elementos susceptibles de ataques de sistema informático. Las amenazas afectan principalmente al hardware, al software y a los datos. Estas se deben a fenómenos de amenazas de interrupción. Se daña, pierde o deja de funcionar un punto en el sistema. Su detección es inmediata. Ejemplos: destrucción del hardware, borrados de programas, datos, fallos en el sistema operativo. Amenazas de interceptación. Acceso a la información por parte de personas no autorizadas, uso de privilegios no adquiridos. Su detección es difícil, no deja huellas. Ejemplos: copias ilícitas de programas. Amenazas de modificación. Acceso no autorizado que cambia el entorno para su beneficio. Su detección es difícil según circunstancias. Ejemplos:
modificación de bases de datos, modificación de elementos del hardware. Amenazas de generación, creación de nuevos objetos dentro del sistema. Su detección es difícil. Delitos de falsificación. Ejemplos: añadir transacciones en red, añadir registros en base de datos. Los robos y fraudes usando sistemas de tecnología informática pueden ser cometidos por personas internas o externas a las organizaciones. Estadísticamente, los responsables de la mayoría de los fraudes son personas internas a la organización. Cada año, millones de dólares son sustraídos de empresas y en muchas ocasiones las computadoras han sido utilizadas como instrumento para dichos fines, ya sea para transferencias ilícitas de dinero, alteración de saldos de cuenta, eliminación de registros de deuda u otras actividades similares. Sin embargo, debido a que la gran parte implicada, sean compañías, empleados, fabricantes, auditores, etc., en lugar de ganar, tienen más que perder, ya sea en imagen o prestigio. Al estar más familiarizados con las aplicaciones, los empleados saben qué acciones causarían más daño. Por otra parte, el downsizing ha generado grupos de personas con conocimiento sobre diversas organizaciones y con conocimientos de acceso a sus sistemas. Entre las acciones de sabotaje más comunes tenemos destrucción de hardware, bombas lógicas para destrucción de programas y o datos, ingreso erróneo de datos, exposición de medios magnéticos de almacenamiento de información a imanes, introducción de suciedad, partículas de metal o gasolina por los conductos de aire acondicionado, corte de líneas de comunicación y o eléctrica. El espionaje se refiere a la acción de recolectar información propiedad de una compañía para ayudar a otra compañía. Desde que la información es procesada y almacenada en computadoras, la seguridad informática puede ayudar a proteger este recurso. Sin embargo, es muy poco lo que se puede hacer para evitar que un empleado con autorización de acceso a información pueda entregarla o venderla. El término hacker se refiere a los atacantes que se introducen a un sistema sin autorización y pueden ser internos o externos a la organización. Existen diferencias entre estos atacantes. El hacker tiene por finalidad introducirse en el sistema y hacer notar que lo logró. El que además de introducirse sin autorización destruye sistemas e información es el cracker. Y los que hacen uso de los conocimientos del hardware, software y telefonía para no pagar las llamadas que hacen son los phreakers. El código malicioso se refiere a los virus, worms, caballos de Troya, bombas lógicas y otros ejemplos de software no deseado que son introducidos en los sistemas. Los tres principios de seguridad informática son: primero, el intruso al sistema utilizará cualquier artilugio que haga más fácil su acceso y posterior ataque. Existirá una diversidad de frentes desde los que se puede producir un ataque. Esto dificulta el análisis de riesgo porque el delincuente aplica la filosofía del punto más débil de este principio. Segundo principio, los datos deben protegerse solo hasta que pierdan su valor. Se habla, por tanto, de la caducidad del sistema de protección, tiempo en el que debe mantenerse la confidencialidad o secreto del dato. Esto nos llevará a la fortaleza del sistema de cifras. Tercer principio, las medidas de control se implementan para ser utilizadas de forma efectiva. Deben ser eficientes, fáciles de usar y apropiadas al medio. Que funcionen en el momento oportuno, que lo hagan optimizando los recursos del sistema, que pasen desapercibidas por el usuario. Ningún sistema de control resulta efectivo hasta que es utilizado al surgir la necesidad de aplicarlo. La seguridad física comprende las medidas de seguridad aplicables a un sistema de información que tratan de proteger a este y a su entorno de amenazas físicas, tanto procedentes de la naturaleza, de los propios medios, como del hombre. Los riesgos ambientales a los que está expuesta la organización son tan diversos como diferentes sean las personas, las situaciones y los entornos. El tipo de medidas de seguridad que se pueden tomar contra factores ambientales dependerá de las modalidades de tecnología considerada y de dónde serán utilizadas. Las medidas de seguridad más apropiadas para la tecnología que ha sido diseñada para viajar o para ser utilizadas en el terreno serán muy diferentes a las de aquella que es estática y se utiliza en ambientes de oficina. Los incendios son causados por el uso inadecuado de combustibles
fallas de instalaciones inalámbricas defectuosas y el inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas. Una inundación es la invasión de agua por exceso de escurrimientos superficiales o por acumulación en terrenos planos, ocasionada por falla de drenaje, ya sea natural o artificial. Esta es una de las causas de mayores desastres en centros de cómputo. Estos fenómenos sísmicos pueden ser tan poco intensos que solamente instrumentos muy sensibles lo detectan, o tan intensos que causan la destrucción de edificios y hasta la pérdida de vidas humanas. Con respecto a la humedad, se debe proveer de un sistema de ventilación y aire acondicionado por separado, que se dedique al cuarto de computadoras y al área de máquinas en forma exclusiva. Las computadoras son posesiones valiosas de las empresas y están expuestas de la misma forma que están expuestas las piezas de stock e incluso el dinero. Muchas empresas invierten millones de dólares en programas y archivos de información a los que dan menor protección de la que dan a una máquina de escribir o a una calculadora, y en general a un activo físico. En las empresas existen empleados descontentos que pueden tomar represalias contra los equipos y las instalaciones. Muchos de estos actos van relacionados con el sabotaje. Cada año, millones de dólares son sustraídos de empresas y, en muchas ocasiones, las computadoras han sido utilizadas para dichos fines. Es el peligro más temido en los centros de cómputo. Empresas que han intentado implementar sistemas de seguridad de alto nivel han encontrado que la protección contra el saboteador es uno de los retos más duros. El saboteador puede ser un empleado o un sujeto ajeno a la empresa. Con la situación bélica que enfrenta el mundo, las empresas deben de incrementar sus medidas de seguridad, porque las empresas de mayor nombre en el mundo son un blanco muy llamativo para los terroristas. La seguridad en cómputo de cualquier otro tipo cuesta tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo. Es posible obtener en general ciertos niveles mínimos de seguridad sin hacer un gasto considerable, pero el logro de protección adicional requiere niveles de gastos más altos y con frecuencia retribuciones menores. La economía siempre resulta necesaria y es importante asegurarse de que existe una relación costo-beneficio razonable con respecto a las medidas de seguridad. Para ello, es necesario establecer prioridades. Entre estas tenemos: es muy importante determinar el valor del hardware y las tareas que realiza, qué tan importante es para la organización en que se está trabajando. Esta valoración debe hacerse de forma individual, pues lo que es valioso para algunos no lo es para otros. Para no incurrir en gastos innecesarios, es importante determinar cuáles son los riesgos reales a los que se está expuesto el equipo de cómputo. La seguridad efectiva debe garantizar la prevención y detección de accidentes, ataques, daños por causas naturales, así como la existencia de medidas definidas para afrontar los desastres y lograr el restablecimiento de las actividades. La cantidad de recursos que dispone o que está dispuesta a invertir la organización determinará en última instancia las medidas que se van a tomar. Estos recursos son: para tener un nivel de seguridad alto es necesario que alguien dedique tiempo a configurar los parámetros de seguridad del sistema, el ambiente de trabajo de los usuarios, revisar y fijar los permisos de acceso a los archivos, ejecutar programas de monitoreo de seguridad, revisar las bitácoras del sistema, etc. Establecer y mantener un nivel adecuado de seguridad puede significar un esfuerzo considerable por parte del encargado, sobre todo si ocurren problemas de seguridad. El tener a alguien que se encargue de la seguridad en forma responsable cuesta dinero. De igual forma cuesta dinero adquirir los productos de seguridad que se vayan a utilizar, ya sean programas o equipos. Es importante también analizar los costos que tendría la pérdida o acceso no autorizado a la información. Dependiendo de esto, y en el caso de que alguien tenga acceso no autorizado, el efecto puede ser pérdidas monetarias. Bien, mis amigos binarios, y hasta aquí nuestro tema de seguridad física y seguridad lógica. Será hasta una nueva oportunidad. Se les quiere. Chao.